¿Te parece? Sí, ya nos aparece. Yo sí. Bien, vamos a hacer estos ejercicios que tenemos acá. El 4.11, donde me indica un dispositivo de cilindro émbolo sin fricción, contiene al principio 50 litros de líquido saturado de refrigerante 134A. El émbolo tiene libre movimiento y su masa es tal que se mantiene a una presión de 500 kilopascales sobre el refrigerante. A continuación, se calienta el refrigerante hasta que la temperatura sube a 70 grados centígrados. Calcule cuál es el trabajo efectuado durante el proceso. Me está pidiendo este trabajo efectuado. ¿Qué es lo que debo hacer entonces para este ejercicio? El 4.11. Lo primero siempre es colocar los datos. ¿Qué datos me da el ejercicio? Voy a anotar los datos. Primero, lo que debo ver es que me da un volumen al inicio, mi volumen 1. ¿De cuánto es mi volumen 1? 50 litros, ¿no? Y me dice que la sustancia es refrigerante 134A. Voy a poner solamente el número, 134A. Esa es la sustancia. Lo voy a abreviar de esta manera. Así. Refrigerante 134A. Y me dice que es líquido saturado. Entonces, ¿cuánto va a ser mi título calidad 1? ¿Cuánto valdría mi título calidad 1? Si es líquido saturado. ¿Cuánto sería el valor? 0. 0, muy bien. Entonces ya tengo el título calidad que va a ser 0 porque es líquido saturado. Y el émbolo tiene libre movimiento, dice. Y su masa es tal que se mantiene una presión, entonces me está diciendo que se está manteniendo la presión. Entonces me está diciendo que la presión 1 va a ser igual a la presión 2, un proceso isobárico. Presión 1 igual a la presión 2, lo que va a haber un proceso isobárico de 500 kilopascales. Ahí está. ¿Qué más tengo? Y me dice que a continuación se calienta el refrigerante hasta llegar a una temperatura de 70 grados. Me da una temperatura 2. ¿Cuántos estados tengo que analizar entonces? Dos estados, ¿no? Porque tengo un volumen 1, una presión 1, me da un título de calidad 1. Entonces analizo primero siempre el estado 1. Del estado 1, ¿qué datos tengo? Tengo mi volumen 1, mi título calidad 1, la sustancia refrigerante 134A, tengo de dato mi título calidad 0 y tengo de dato mi presión 1. Para poder entrar a tabla, mínimamente tengo que tener dos datos. ¿Cuáles serían los datos que voy a ingresar a tabla? Mi presión y el título calidad.
porque me lo puede dar escrito o me puede dar un valor numérico de la tabla. En este caso, me está diciendo que el título de calidad es 0. Si es 0, ¿qué pasaría con esta presión? ¿Qué presión sería? Saturación. La presión de saturación. Muy bien. Entonces, como tengo el título de calidad que es 0, inmediatamente la presión de dato es la presión de saturación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ingresar a la tabla. Ahorita vamos a ingresar. Voy a comenzar a compartir pantalla. Ahorita vamos a ver. Voy a ingresar con esta presión y voy a buscar mi temperatura de saturación. Porque si esta es la presión de saturación, inmediatamente lo que voy a tener es mi temperatura de saturación, que va a ser mi temperatura 1. Entonces voy a tener que mi temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de saturación. Y lo voy a buscar en tabla a una presión de 500 kilopascales. Entonces agarro y ingreso a tabla. Busco para el refrigerante 134A. Tengo que buscar la sustancia. Esto es agua. Hielo y refrigerante 174A. Voy a entrar con la primera columna que sea presión. Aquí tengo. Y busco la presión de 500 kilopascales. Aquí está. Tengo la presión de 500 kilopascales. La temperatura de saturación, que sería mi temperatura 1, es de 15,71. ¿Se logra ver lo que estoy compartiendo? Sí, auxiliar. Perfecto. Sí, Entonces anoto el valor, 15,71. Entonces anoto 15,71 grados centígrados. Ahí está. Ya tengo mi temperatura 1. Ahora, como mi título de calidad es 0, ¿cuánto va a valer mi volumen específico 1? ¿Y cuánto va a valer mi energía interna 1? Y mi entalpía 1. ¿A qué sería igual mi volumen específico 1 si el título de calidad es 0? ¿A qué sería igual? Genérico. No quiero resultar. ¿Recuerda? Cuando le expliqué la tablita de los procesos de estado de fase. Si mi título de calidad es 0, mi volumen específico 1 de datos va a ser igual al volumen específico de ¿qué? Al volumen específico de líquido saturado, al V sub F, que encuentre de tabla. Y lo mismo con los demás valores. Con la energía interna del líquido saturado, con la entalpía del líquido saturado. HF. Bien.
Sí, Alejandro. ¿Tenía una duda? Bien. Una vez que ya tengo esto, voy a entrar a tabla entonces con la presión de saturación y voy a buscar el volumen específico del líquido saturado, que sería igual al volumen específico 1, la energía interna del líquido saturado, que sería la energía interna 1, y la entalpía del líquido saturado, que sería la entalpía 1. Vamos a ver en tabla. Entonces, busco el volumen específico del líquido saturado, que sería este. Para 500 va a ser este valor. 0,0008059. La energía interna, 72,93. Y la entalpía, 73,33. Ahí está. Esos valores son los que voy a copiar. Voy a copiar el primero. 0, 3 veces 0. 8059. Su unidad del volumen específico es metros cúbicos sobre kilogramos. Hago lo mismo con la energía interna, que nuestro valor de la energía interna es de 72,93 kilojoules sobre kilogramos. Y lo mismo con la entalpía, ¿no? Que sería igual a 73,33. Kilojoule sobre kilogramos. Ahí está. Bien. De esta manera ya determiné las propiedades que tengo en el estado 1 para el refrigerante 164A. Ahora, lo que me da es el volumen inicial de 50 litros. Tengo el volumen inicial y tengo el volumen específico 1. ¿Qué puedo determinar con el volumen absoluto y el volumen específico? ¿Qué datos puedo obtener? ¿Qué es igual el volumen específico? Al volumen sobre la masa. Al volumen sobre la masa, muy bien. Entonces agarro y digo, mi volumen absoluto 1 sobre la masa 1. Ahora, ¿qué datos tengo? Tengo el volumen específico 1 y tengo el volumen 1. Lo que sería incógnita para mí sería la masa. Entonces agarro y despejo la masa. Y lo que haría es, aquí sería mi masa 1 va a ser igual al volumen absoluto 1 sobre el volumen específico 1. Y de ahí agarro y reemplazo los valores que corresponden. Ahora, ¿qué tengo que hacer para que sean las mismas unidades? Por ejemplo, mi volumen específico 1 está en metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Qué tengo que hacer con los 50 litros? Convertirlo a metros cúbicos. Convertirlo a metros cúbicos. Entonces, convirtiéndolo a metros cúbicos, ¿cuánto sería? 50 litros a metros cúbicos. ¿Cuánto sería? 0,05
metros cúbicos. 0,05 Sí. metros cúbicos. Ahí está. Y ahora fíjense, metros cúbicos con metros cúbicos puedo simplificar y voy a determinar mi masa 1 que hay en el sistema. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le da? Metro cúbico y mililitros, ¿no? ¿Qué fue? Me dicen cuánto le sale ya. Yo saqué 0,032. 0,032. ¿Así? ¿Lo mismo le sale lo demás? A mí me sale 62,04. 61,74. 6204. 6204. 04. ¿Sí? 62. Ah, no, no. Ya. 62,0,4, ¿no? Sí. Sí. Ahora sí. Bien, ya tiene la masa entonces, la masa 1. ¿Qué quiere decir? Que es la masa que está contenido dentro del cilindro pistón. Ahora, ¿qué tipo de sistema es este? ¿Abierto, aislado o cerrado? No debería haber dudas en eso. Cerrado. Cerrado. Ahora, ¿qué me dice el principio de un sistema cerrado? No hay transferencia de materia. ¿Qué quiere decir? Que la materia permanece constante. ¿Qué quiere decir? Para mi estado 2 va a ser igual a la masa 1. Masa 2 igual a la masa 2. 1. Entonces anoto mi estado 2. En mi estado 2, lo que voy a tener, con el sistema cerrado, mi masa 1 va a ser igual a la masa 2. Bien. Y el proceso es isobárico, porque la presión permanece constante. Entonces yo también sé que todo es un proceso isobárico. Y en el proceso isobárico lo que voy a tener es que la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Ahí está. ¿Y qué más? Otro dato voy a tener. La temperatura 2. Mi temperatura 2 de 70 grados centígrados. Para esta presión, mi temperatura de saturación es esta. Para esta presión que tengo acá, su temperatura de saturación es la que vemos, de 15,71. Ahora, ¿qué pasa? Mi temperatura de saturación es menor o mayor a la temperatura de dato. Menor. Menor. Entonces lo que está pasando acá es que mi temperatura 2 va a ser mayor que la temperatura de saturación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ¿no? Creo. Ahora,
Si esto pasa, ¿en qué condición se encontraría la sustancia? En vapor. Recalentado o sobrecalentado. Muy bien. Sobrecalentado o sobresaturado también. Ahora, al saber la condición de la sustancia, voy a ingresar a tabla. ¿Con qué? Con la presión y con la temperatura de datos. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer? A la presión lo vuelvo en megapascales. ¿Cuánto sería en megapascales mi presión? 0,5, ¿no? Megapascales. Esa sería mi presión 2. Ahora, con la presión en vapor sobrecalentado y la temperatura, voy a determinar estas mismas propiedades que tengo acá. Pero para mi condición del estado 2, ya no del 1. Mi volumen específico 2, mi energía interna 2 y mi entalpía 2. Ahí. Y voy a buscar en tabla con vapor sobrecalentado. Entonces voy a entrar a tabla, refrigerante 134A sobrecalentado. Entonces, ¿qué voy a entrar? Voy a buscar la presión de 0,5 megapascales, 0,1, 0,14, 18, 0,2, 0,4, 0,5. Ahí está. Y la temperatura que voy a buscar es para 70. Y para 70 le corresponde estos valores. Mi volumen específico, mi energía interna y mi entalpía. Se logra ver lo que estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, Sí, te veo. Bien. Entonces agarro y copio, ¿no? Sería 0,052.427. $52.427. Ahí está. La energía interna, 284,89. Y la entalpía, 311,10. Ahí está. Y ya tengo los valores del estado 2. Una vez que ya tengo mi estado 2, que ya lo analicé, lo que me pide es que calcule el trabajo efectuado durante el proceso. Solamente me pide el trabajo. Entonces, ¿qué hago para determinar el trabajo? Primero, ¿será que cambia la masa del sistema? No. Permanece constante porque el sistema es cerrado. Y tengo el volumen específico 2. ¿Será que puedo obtener el volumen 2? ¿Qué me dice? ¿Sí o no?
Sí, sí se puede. Sí, Sí. se puede. Entonces, con la misma ecuación del volumen específico, pero para condición del estado 2, va a ser mi volumen específico 2, mi volumen absoluto 2, sobre la masa 2, que es igual a la masa 1. Entonces, de aquí agarro, como tengo el volumen específico y la masa, despejo mi volumen absoluto 2. A que va a ser igual al volumen específico 2 por la masa 2. Y de aquí voy a agarrar y reemplazar los valores que corresponden. Para poder determinar mi volumen 2. Mi volumen 2 va a ser igual a mi volumen específico, que valdría 0,052427 metros cúbicos sobre kilogramos. Y mi masa que me dio de valor 62,04 kilogramos. Ahora, kilogramos con kilogramos se van y me va a dar en metros cúbicos. Me dice cuánto le sale en metros cúbicos. Me editan el valor, por favor. Leo 3,2525, Teo. Ahí está. Bien, ya tengo el volumen absoluto 2 y ya tengo el volumen absoluto 1, que es 0,05 metros cúbicos. Entonces, ¿qué hago? Recuerdo a qué es igual el trabajo para un proceso isobárico. Es igual a la presión que es constante por la variación de volúmenes. Volumen 2 menos el volumen 1. Tengo el volumen 2, tengo el volumen 1 y tengo la presión. Entonces puedo determinar el trabajo. Agarro y reemplazo. Mi presión es de 500 kilopascales. Que kilopascales es igual a kilonewton sobre metros cuadrados. Y mi volumen absoluto 2 vale 3,2525 y mi volumen 1 0,05 y todo esto es metros cúbicos. Metros cúbicos con metros cuadrados me queda solamente metros y newton por metro es igual a joules, me va a quedar en kilojoules, la unidad de energía en este caso para mi trabajo. ¿Cuánto le va a salir? ¿Cuánto le sale? 1601.25. Sí, eso sale. 1601,25. 25.
25. Ahí. Vamos a ver. Ahí está. 1600. Queda demostrado la respuesta que no tenía que salir. ¿Se entendió o hay alguna duda? Hasta acá. ¿Se entendió, Teo? Ahora le voy a aumentar más incisos. Supongamos que también me pide el calor suministrado. ¿Cómo determinarían el calor? Aplicando lo que es la primera ley. De la termodinámica. ¿Qué me indica la primera ley de la termodinámica? Calor menos el trabajo es igual a la variación de energía. Esa variación de energía puede ser energía interna más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. En este caso, mayormente en sistemas cerrados no hay energía cinética ni potencial. Para este ejercicio en sí, no hay energía cinética y no hay energía potencial. Entonces lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. Que la ley o la primera ley para sistemas cerrados. Calor menos trabajo igual a la variación de energía interna. Es la que más se va a ocupar. Una vez que ya tengo esto, la energía interna 2 y la 1 son datos. Y el trabajo también, la única incógnita para mí sería el calor. Entonces determino el calor. Esto que está restando va a pasar a sumar de esta manera. Entonces me va a quedar que el calor es igual al trabajo más la variación de energía interna. Este trabajo que se está efectuando por el proceso isobárico también se lo conoce como trabajo de flujo. Entonces esto yo también lo puedo decir que es el trabajo de flujo. Y ese trabajo de flujo más la variación de energía interna también lo puedo expresar de otra manera, que es igual a la variación de entalpías. ¿Qué quiere decir? Que si yo aplico esto o aplico esto, me tiene que botar el mismo resultado. Vamos a ver. Todo esto lo tengo que poder demostrar. Ahora, ¿qué es lo que hago? El trabajo de flujo de datos, ya lo tengo acá. La variación de energía me falta determinar. Como esta es energía directamente absoluta, tienen que ser en kilojoules, pero lo que me da son energías internas específicas sobre la unidad de masa. Para poder obtener unidades que sean absolutas, lo que tengo que hacer es multiplicar por la masa. Entonces voy a tener la masa por la variación de energía interna específica. Y lo que voy a tener va a ser lo siguiente. Que la variación de energía interna no es nada más que la energía interna 2 menos la energía interna 1.
energía interna 1. Ahí está. Y lo mismo hago para este caso, si lo quiero hacer con las entalpías. Lo que tengo que hacer es lo mismo. En este caso, ya no tomo en cuenta lo que es el trabajo de flujo. Aquí sería la masa por la variación de entalpías específicas. Y esto para mí sería igual a decir la masa por la entalpía 2 menos la entalpía 1. Vamos a ver si nos salen los mismos valores aplicando ambas ecuaciones. Reemplazamos. El trabajo de flujo que nosotros hemos sacado, que vale 1601, coma 25 kilojoule. La masa de nosotros que tenemos en el ejercicio es de 62,4, 62,04. Kilogramos. La energía interna 2, 284,89. Y mi energía interna 1, 72,93. Su unidad es kilojoule sobre kilogramos. Kilogramos con kilogramos se van a simplificar. Este kilogramo con este kilogramo se van y me queda en kilojoule más kilojoule. Unidades iguales, puedo sumar. ¿Cuánto me va a salir el calor suministrado? $14,751.24. 12.521.54. 14,751.24. Ya. 751.24. ¿A todos les sale lo mismo? Sí, Teo. Ya. Entonces ya demostré esta parte con esta ecuación que hemos aplicado. Y yo estoy diciendo, si yo aplico esto, me tiene que salir lo mismo. Vamos a ver. Vamos a aplicar la otra ecuación para que me salga el mismo calor. Y aplicamos la masa, que ya la conocemos, que vale 62,04 kilogramos. La entalpía 2, que la acabamos de encontrar, 311,1. Coma 10 si quiere. Mi entalpía 1, que vale 73,33. 73,33. Y sus unidades serían kilojoules sobre kilogramos. Kilogramos con kilogramos se nos van a ir. Y me queda en kilojoules. Y me dicen si le sale el mismo valor. Sí, sale el mismo. Ahí está.
Pueden aplicar esto o pueden aplicar esto. De cualquiera de las dos maneras va a salir lo mismo. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Todo Sí, Teo, claro? se entendió. Se Un entendió, favor, Teo. ¿puede subir la pantalla al planteamiento del ejercicio que no le pude sacar a screen? Ya. Este es el 4,11. Gracias, Teo. De nada. Este otro que está aquí a su lado se lo voy a dejar como tarea para que lo hagan. Es un proceso adiabático, presión, volumen elevado a la K, que en este caso la constante adiabática es 1,4. ¿Sí? ¿De qué libro sacas esos ejercicios? Disculpa. Del Zenger. Juno Zenger. Ya. Bien. Ahora voy a hacer otro. Vamos a ver. Este otro. Me dice un recipiente rígido de volumen de 10 litros. Contiene inicialmente una mezcla de agua líquida y vapor a 100 grados centígrados. Calienta con la calidad de 12,3%. Luego se calienta la mezcla hasta que su temperatura es 150. Calcule la transferencia de calor necesaria en el proceso. Aquí me pide calor. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces en este ejercicio de acá? Siempre en los datos. Anotamos los datos. Los datos que me da el ejercicio son los siguientes. Me dice que el volumen es rígido. Entonces, significa de un volumen definido que no se va a modificar por nada del mundo. Volumen rígido de 10 litros. Contiene inicialmente una mezcla de líquido y vapor a 100 grados centígrados. Me está dando la temperatura 1. Temperatura 1, 100 grados centígrados. Con una calidad, entonces también me da la calidad de la mezcla. X1 igual a 12,3%. Luego, ahora me dice 12,3%, entonces me está dando porcentaje. No me equivoco, este es, ahí está. Y luego se calienta la mezcla hasta que la temperatura alcanza 150 grados. Entonces me da una temperatura 2. De 150 grados centígrados. Ahí está. Y me pide el calor. Esa es la pregunta en sí. Estoy explicando lo que es la primera ley, ¿no? De la termodinámica en este caso. Ahora, ¿qué hago para este ejercicio? Primero, siempre determino mi estado 1 y luego mi estado 2 y luego aplico los balances de energía correspondientes. En este caso, voy con el estado 1. Mi estado 1 que me indica de dato me da el volumen 1, que es el volumen del recipiente. Mi volumen 1 va a ser igual a ¿cuánto sería en metros cúbicos? ¿0,1 metros cúbicos, cierto? ¿Eso le sale? Sí. Sí, Teo. Otro dato que tengo es la temperatura 1.
100 grados centígrados. Y el otro dato es el título calidad, que esto sería, ¿a cuánto sería igual el título calidad? 0.123. Correcto. Ahí está. Ahora, al tener este título calidad mayor a 0, pero menor a 1, ¿en qué condición se encontraría nuestra sustancia? Mezcla. En Va por mezcla. agua. En mezcla. Mezcla. Lo que es mezcla significa que es la combinación de un porcentaje de masa de vapor y un porcentaje de masa de líquido. Eso es lo que me está indicando en este caso. Mayor a 0, pero menor a 1. Entonces lo que hay aquí es mezcla. Y si es mezcla, esta temperatura que tengo acá, ¿qué se volvería? ¿Qué sería igual? A la de saturación. Correcto, muy bien. Sería igual a la temperatura de saturación. Aquí. Ahora determino mi presión 1 a través de la tabla, que sería la presión de saturación igual a la presión 1. Si es la temperatura de saturación, inmediatamente lo que voy a tener de dato va a ser la presión de saturación, que es la presión 1. Vamos a determinar con la tabla la presión 1. ¿Qué hago entonces? La sustancia es agua, entro a la tabla con agua, ya no con refrigerante, voy a buscar la sustancia que es agua. Y voy a buscar con temperatura, no con presión. Aquí está, con temperatura. Voy a buscar la temperatura que me está dando. 100 grados centígrados. ¿Cuánto es mi presión? Para 100 grados centígrados, mi presión, bueno, este sería más arriba, todavía. Presión, temperatura. Para 100 grados, su temperatura para 100, su presión es 101,42. Ahí lo tiene. Para temperatura de 100 grados, la presión es 101,42. Entonces anoto 101,42 kilopascales. Y ya tengo la presión 1 de datos. Ahora, como es mezcla, ya tengo el título calidad. Lo que voy a buscar entonces son los valores del volumen específico del líquido saturado, mi BF, versus F, que es el volumen específico del líquido saturado, que va a valer en este caso 0,0143 metros cúbicos sobre kilogramos. Ahí está. Hago lo mismo con el volumen específico de vapor saturado, el B sub G. Y el valor que corresponde en este caso. Mi volumen específico para vapor saturado es 1,6720.
Ahí está. Ya tengo ahí mi volumen específico de líquido saturado y mi volumen específico de vapor saturado. Ahora hago lo mismo con la energía interna del líquido saturado y la energía interna de vapor saturado. U sub F y U sub G. U sub F 419,06. Sería kilojoule sobre kilogramos. Ahí está. Y hago lo mismo para el vapor saturado. Determino el U sub G. $2,506. 2,506. Ahí está. Y ya tengo mis datos del estado 1, pero solamente de tabla, no mi estado en esa condición. Ahora, ¿qué hago para poder determinar mi volumen específico 1 y mi energía interna 1? Aplico la ecuación del título calidad con respecto al volumen específico y con respecto a la energía interna. Quiere decir que mi título calidad 1 va a ser igual al volumen específico 1 menos el volumen específico de líquido saturado sobre el volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. Entonces, ¿qué hago? Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está restando pasa a sumar. ¿Dónde me va a quedar? Que mi volumen específico 1 va a ser igual al volumen específico de líquido saturado, B sub F, más el título calidad 1, X1, por la variación de los volúmenes específicos de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado, B sub G menos B sub F. Y de ahí reemplazo los valores. Y reemplazo. Mi volumen específico de líquido saturado, ¿cuánto vale? 0,001043 metros cúbicos sobre kilogramos. Mi título calidad 1, que vale 0,123. Mi volumen específico de vapor saturado, que vale 1,600 o 6.720 menos el volumen específico de líquido saturado, que ya lo habíamos anotado anteriormente, 0,001043
metros cúbicos sobre kilogramos. Ahí está. Y agarro y determino el valor, lo que me salga. ¿Cuánto le sale su volumen específico 1? ¿Cuánto le da? Mientras lo van tabulando, voy a hacer lo mismo, pero con la energía interna. Hago lo mismo, pero con la energía interna. Debe ser volúmenes específicos o va a ser energía interna. Y de esa manera voy teniendo la respuesta, ¿no? Energía interna 1 va a ser igual a la energía interna de líquido saturado, por el título de calidad, la energía interna de vapor saturado, la energía interna de líquido saturado, y tengo mi energía interna 1. Y esto va a ser en kilojoules sobre kilogramos. Y lo mismo acá, kilojoules sobre kilogramos. Vamos a colocar el valor de energía interna de líquido saturado. $419,06. El título de calidad sigue siendo el mismo. La energía interna de vapor saturado, 2506. Menos la energía interna de líquido saturado, 419,06. Ahí está. Y me dicen cuánto le sale ambos valores. $0,2065 salió, Teo. Sí, ese valor sale. ¿Y el otro? Yo saqué 675,75. Ahí está. ¿Le sale lo mismo a los demás? Sí, ¿no? Sí, Teo, sale lo mismo. Bien. Entonces ya determiné mi estado 1, tanto la energía interna como el volumen específico 1. Ahora necesito determinar lo siguiente. Me pide que encuentre el calor suministrado. ¿Qué hago entonces para aquello? Aplico la primera ley de la termodinámica, que es lo mismo que habíamos aplicado al inicio de acá. Aplicando la primera ley. Voy a agarrar, lo voy a copiar tal como está acá. Aplicando la primera ley de la termodinámica, yo sé que esto va a ser
Calor menos el trabajo igual a la variación de energía. No hay energía cinética, no hay energía potencial. Ahora va a ser igual a la ecuación de la primera ley, calor menos el trabajo igual a la variación de energía. Ahora lo siguiente. ¿Qué otro elemento de acá no hay? Trabajo. ¿Por qué? Porque es un recipiente cerrado, rígido. Rígido, correcto, no cerrado. Puede haber recipiente cerrado, que puede haber trabajo, digamos un cilindro pistón, en un sistema cerrado, pero hay trabajo. En cambio aquí es de volumen definido, no va a cambiar su volumen. Al no cambiar el volumen, no hay trabajo. Entonces mi trabajo va a ser cero. No se olviden esos detalles, por favor. Ahí está. Entonces lo que voy a tener, que esto no existe, que va a ser cero. Entonces lo que voy a tener, que el calor va a ser igual a la variación de energía interna. Esto es lo que voy a tener. Y lo que hago para poder determinar en kilojoule, que lo que voy a hacer, multiplicar por la masa. Y para eso necesito sacar la masa. Tengo el volumen de recipiente y tengo el volumen específico 1, que lo acabo de encontrar acá. Entonces, recuerdo que mi volumen específico 1 va a ser igual al volumen absoluto 1 sobre la masa 1. Entonces, como tengo el volumen específico y el volumen absoluto, despejo la masa, la cual me va a dar que la masa 1 y el volumen específico. Reemplazo los valores. Mi volumen absoluto 1, 0,01 metros cúbicos. Y el volumen específico 1, que acabamos de encontrar, que vale 0,2065. Metros cúbicos sobre kilogramos. Y de esa manera determino la masa en kilogramos. ¿Cuánto le va a salir? ¿Cuánto le sale? 0,04 salió. Sí, sí. 0,04. Sí. Ahí está. Y ya con eso ya tengo la masa 1. Y ya con esto de aquí lo voy a obtener mi siguiente valor, que es lo mismo que habíamos aplicado acá anteriormente. Esto. La única diferencia es que no va a haber trabajo. Sería la masa por la variación de energía interna específica. Como tengo la energía interna 1 y 2, eso es lo que voy a reemplazar. Y correspondiente a los valores que nos da el ejercicio. Vamos a ver. La masa que nos da, la masa 1, o la masa total, que es la misma porque el sistema es cerrado, es de 0,04.
La energía interna 2 todavía me falta determinarlo cuando lleve a esta temperatura. Entonces me falta para determinar el calor el estado 2. Bien. Hasta aquí todavía falta. Voy a anotar el estado 2. En mi estado 2, ¿qué datos tengo? La temperatura y sigue siendo la misma masa, el mismo volumen, entonces sigue siendo el mismo volumen específico. No cambia el volumen específico. Entonces, ¿qué voy a tener? La temperatura de dato y el volumen específico 2, el 1 que es igual al 2, que es un proceso isocórico a volumen constante. Entonces mi volumen específico 1 va a ser igual al volumen específico 2. Ya son dos datos que sí puedo ingresar a tabla. ¿Qué hago entonces? Con estos datos de tabla lo que voy a determinar son los valores que voy a poder determinar de aquí con temperatura y este volumen específico. Ahora, ¿qué dato me dice aquí en la pregunta? Calcula la transferencia de calor necesaria del proceso. Dice, luego se calienta la mezcla hasta la temperatura de 150. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar a tabla, busco la temperatura de 150. Entro con temperatura y busco 150. Y voy a ver el volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de vapor saturado. Y comparo. Para 150, su volumen específico de líquido saturado es 0,01091. Y vuelvo acá. 0,2 es mayor a 10,041. Pero 0,2 es menor que 0,3. Entonces va a seguir siendo mezcla, pero con un título de calidad mayor. Entonces voy a copiar estos valores de tabla. Que lo tengo acá si no me equivoco. Vamos a anotar de vuelta el B sub F y lo mismo que tenemos acá. Selecciono lo que tengo aquí. Ahí. Lo que voy a hacer es comparar que mi volumen específico de líquido saturado, B sub F, es menor que el volumen específico 2, pero es menor que el volumen específico de vapor saturado para la temperatura de 150. Que es mi temperatura 2. Entonces tengo que determinar mi título calidad 2, que no sé cuánto vale.
Para esta temperatura 2, como sé que es mezcla, esa temperatura 2 sería la temperatura de saturación y mi presión de saturación para esa temperatura sería igual a mi presión 2. Vamos a ver cuánto vale. Para 150, 476,16. 406,16 si no me equivoco. Ahí está. 476,16. Ahí está. Y lo mismo hago con el volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de vapor saturado. 0,01091 y el volumen específico de vapor saturado, que es 0,3, $9,248. Ahí está. Con estos dos volúmenes específicos, de igual manera, tengo que determinar la energía interna de líquido saturado y la energía interna de vapor saturado. Entonces, la energía interna del líquido saturado, 631,66. Con 16, si no me equivoco. 66. Ahí está. Y lo mismo hago para el vapor, que sería 2559,1. Ahí está. Y ya tengo los datos de tabla. Ya con esto voy a determinar primero el título de calidad, que ya no aplicaría esto. Sería otra forma. Mi volumen específico 1 de datos, que sería igual al volumen específico 2, 0,2065 metros cúbicos sobre kilogramos, menos el volumen específico de líquido saturado, que lo determino de tabla, que vale 0,00191 metros cúbicos sobre kilogramos. El volumen de vapor saturado, 0,39248 metros cúbicos sobre kilogramos. Y el volumen específico del líquido saturado, ahí está. Y determinan el título calidad 1. Bueno, sería mi título calidad 2 en este caso, porque es del estado 2. ¿Cuánto le sale el título calidad 2?
$248, $248. 0,5248. ¿A los demás les sale lo mismo? Sí, Teo. Perfecto. Y ahora hago la energía interna 2, que serían los valores que tengo ahí, ¿no? 631 de líquido saturado, 66. El título de calidad que acabamos de encontrar, que es 0,5248. La energía interna de vapor saturado, que es 2559,1. Y 631,66. Ahí está. Reemplazo los valores y voy a tener mi energía interna 2, lo que salga. $1,643.18. Sí, eso sale. Perfecto. Y ahí tengo ya respondido los datos que necesitaba para poder encontrar mi valor de energía interna 2, que era lo que me faltaba para poder encontrar mi valor numérico. Entonces ya tengo de dato la energía interna 2 y la energía interna 1. Mi energía interna 2, 1643. 1642, no, 1643,18. Y la energía interna 1, 675,75. Ahí está. Y ya con eso van a determinar el valor del calor transferido. ¿Cuánto le da? 38,7. 38,7. Confirmo. Ya, vamos a ver. Seguro, seguro, no tenía que salir 46,9. 10 litros. Este dato me sale lo mismo. 0,01 dividido entre 0,20. ¿No se han equivocado? Y ahí sale 0,04. ¿2 ceros más? No, así está bien. El resultado largo sería 0,0484, que sería un 0,05, digamos. Resumido. Te digo abreviado. Redondeado. El de aquí está bien.
A ver, lo voy a cambiar el título. Si cambia el título calidad o la masa de lo que cambia, 0,5. ¿Cuánto me va a dar eso? Cambiando a 0.5 sale 48.3715. ¿37? 48.3715. Ahora sí creo que es. Okay. 48 y aquí nos sale 46. Ya, vamos a ponerle con los decimales que es. Díctame 3 decimales. Ahí era 0.048 y ahí sí sale 46.43 en el calor. Ese. Es los decimales, ¿no? Ahora sí. 46.43. 46.44 sería redondeado. Tiene un 6 al lado. Ahí está. Y es lo mismo que tengo acá. Para que me salga lo mismo, es un decimal más. Con 3 decimales mayormente se trabaja cuando son muy pequeños. ¿Cuál es el siguiente decimal? Es un 9 y ahí cambia ya la respuesta a 47 ya, punto 30 en calor. Yeah. Pero está bien, aproximadamente lo mismo. Cambia el último decimal. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, Teo. Perfecto. Bien. En la parte de los gases, ustedes van a aprender lo que son las 3 leyes en las cuales hay un proceso isobárico, un proceso isotérmico y un proceso isocórico, ¿cierto? ¿Qué es lo que aplicamos en este caso? Voy a hacer este ejercicio, donde me dice, una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 centímetros cúbicos a una presión de 750 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1,2 atmósfera si la temperatura no cambia? En este caso me dice que en el proceso de un estado 1 a un estado 2, la temperatura permanece constante. Anoto los datos. Mi volumen absoluto de 80 centímetros cúbicos, la presión 1, 750 milímetros de mercurio, mi presión 2, 1,2 atmósfera, y el proceso es isotérmico, temperatura constante. Como es un gas, aplico la ecuación de combinación de los gases, donde me indica que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Como las temperaturas son iguales, se pueden simplificar, lo que me genera la ley de Boyle, que me indica que presión 1 por volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Como de dato, tengo el volumen 1, la presión 1 y la presión 2, puedo despejar mi volumen 2. Esta presión que está aquí multiplicando va a pasar a dividir. Lo que me queda es que mi volumen 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre la presión 2. Para poder simplificar, tengo que tener las mismas unidades de presión. Entonces, en una atmósfera hay 770 milímetros de mercurio. Entonces reemplazo 750 milímetros de mercurio por una atmósfera sobre 760 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se van y me queda en atmósfera 0,6868 atmósfera. ¿Me dice si le sale ese valor? Sí, sale ese, Teo. Y ya con esto reemplazan acá.
mi presión 1, 0,6868 atmósfera por el volumen que es 80 centímetros cúbicos por 1 sobre 1,2 atmósfera. Y el volumen 2 me va a dar en centímetros cúbicos 65,79 centímetros cúbicos. ¿Me dice si le sale ese valor? Sí sale. Perfecto. Entonces aquí yo apliqué la ley de Boyle para gases y la ecuación de combinación de los gases. Para el siguiente, me dice lo siguiente. Un volumen inicial de una cierta cantidad de gas es de 200 centímetros cúbicos a la temperatura de 20 grados centígrados. Calcula el volumen a 90 grados centígrados si la presión permanece constante. ¿Qué quiere decir? Que el proceso, la presión 1 va a ser igual a la presión 2, un proceso isobárico. Entonces, de dato, yo tengo el volumen 1 de 200 centímetros cúbicos, la temperatura 1 de 20 grados centígrados, me pide el volumen 2 y me da la temperatura 2 de 90 grados centígrados. La presión 1 es igual a la presión 2, proceso isobárico. Aplico la ecuación de combinación de los gases. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Como las presiones son iguales, es un proceso isobárico en las cuales yo puedo simplificar la presión. Y lo que me queda es la ley de Charles, que me indica que el volumen 1 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Lo que quiero es el volumen 2. Entonces esta temperatura 2 que está aquí, dividiendo, va a pasar a multiplicar. Lo que me queda es que mi volumen 2 va a ser igual al volumen 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. 200 centímetros cúbicos del volumen 1 por 363 grados Kelvin, que sería lo que es la temperatura 2 de 90 grados, y la temperatura 1 de 20, que sería de 293 grados Kelvin. Siempre en gases se debe trabajar con temperaturas absolutas, con escalas absolutas. En este caso, grados Kelvin. Y me va a dar este volumen de 247,78 centímetros cúbicos. Me dicen si le sale el mismo valor. Sí, Teo, sale ese. Perfecto. En este otro me dice, una cierta cantidad de gas se encuentra a la presión de 790 milímetros de mercurio cuando la temperatura es de 25 grados centígrados. Calcule la presión que alcanzará la temperatura sube hasta los 200 grados centígrados si su volumen es definido, que quiere decir que el volumen permanece constante. Es un recipiente de volumen definido. De datos tengo la presión 1, 790 milímetros de mercurio. Tengo la temperatura 1 de 25 grados centígrados, la temperatura 2 de 200 grados centígrados. Me pide la presión 2 y el proceso es a volumen constante, proceso isocórico o isométrico. Aplico la ecuación de combinación de los gases. Presión 1 por volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Como el volumen es constante, lo que voy a aplicar es la ley de Gay-Lussac, que es para procesos en gases a volúmenes constantes. Voy a tener simplificado, volumen con volumen se me va a ir, va a ser presión 1 sobre temperatura 1, va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Como lo que quiero es la presión 2, esta temperatura 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda que la presión 2 va a ser igual a la presión 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Reemplazo 790 milímetros de mercurio por 473 grados Kelvin, que equivale a los 200 grados centígrados, sobre la temperatura 1, que vale 298 grados Kelvin, que equivale a los 25 grados centígrados. Kelvin con Kelvin se van y me queda en milímetros de mercurio la presión, que va a ser 1253,93 milímetros de mercurio. Me dicen si les sale ese valor.
Sí, ese valor sale. Y sale. Perfecto. Hago lo mismo con esta ecuación. Me dice, disponemos de un recipiente de volumen variable. Inicialmente presenta un volumen de 500 centímetros cúbicos y contiene 34 gramos de amoníaco. Si se mantiene a la presión constante y la temperatura, se introducen 68 gramos de amoníaco. ¿Qué volumen permanecerá final en el recipiente? Y aquí me da, ¿no? Para el hidrógeno vale 1 y para el nitrógeno es 14. Los datos que me da, la presión es constante, proceso isobárico, y la temperatura también es constante, proceso isotérmico. Entonces lo que tengo que determinar es la masa molar que voy a tener del amoníaco. Entonces sumo 14, que va a tener el nitrógeno, un nitrógeno, y 3 hidrógenos. Entonces me va a dar 17 gramos sobre mol. Y reemplazo mi volumen 1 de 500 centímetros cúbicos, la masa 1, 34 gramos de amoníaco, que me indica la masa que voy a tener, que es 68 gramos, y voy a aplicar la ecuación de los gases, ecuación general de los gases. Presión 1 por el volumen 1 es igual al número de moles por el R universal por la temperatura 1. Este número de moles que tengo aquí multiplicando lo paso a dividir, y esta presión 1 que está aquí multiplicando lo paso a dividir al otro lado. Y me queda el volumen 1 sobre el número de moles va a ser igual al R universal por la temperatura 1 sobre la presión 1. A esto yo le llamo mi ecuación 1. Hago lo mismo para el estado 2. Presión 2 por el volumen 2 es igual al número de moles 2 por el R universal por la temperatura 2. Esta presión que está multiplicando pasa a dividir, y este número de moles que está multiplicando pasa a dividir al otro lado. Y me queda que el volumen 2 sobre el número de moles 2 es igual al R universal por la temperatura 2 sobre la presión 2. Ya tengo mi ecuación 1 y mi ecuación 2. ¿Qué es lo que hago? Primero, yo quiero determinar lo siguiente. La masa que voy a tener, que es la masa final, que es la sumatoria de la masa 1 más la masa que voy a tener del proceso, que es la de aquí, 68 gramos. 34 gramos más 68 gramos me va a dar la masa de 102 gramos. Ahora, una pregunta. ¿Cómo yo determino esta masa? ¿Alguien me puede decir? Porque se le introducieron, ¿no? 68 gramos más de amoníaco. Al inicio solamente había esta cantidad y me dice que se le introducen 68 gramos. Ahora me dice qué volumen presentará finalmente el recipiente cuando se le adicione esta cantidad de masa. Eso es lo que me está preguntando. Entonces, todo esto que calculé fue para la ecuación 1. Ahora para el estado final va a ser la sumatoria de ambas masas. La masa inicial más la masa adicional. Para determinar mi número de moles, yo sé que es la masa sobre la masa molar. Entonces, la masa 1 sobre la masa molar, voy a tener el número de moles 1. Lo mismo para el número de moles 2. La masa 2 sobre la masa molar. La masa molar no va a cambiar, dado que es una combinación de gas. Entonces, voy a tener mi número de moles 1 va a ser 34 gramos, que es la masa inicial, sobre la masa molar, que es 17 gramos sobre mol. Me va a dar el número de moles, 2 moles. Y lo mismo hago para el número de moles 2. La masa 2, que sería la masa final, que lo tengo acá, 102 gramos, sobre la masa molar de la sustancia, que es 17 gramos sobre mol. Gramos con gramos se van, y el número de moles sería 6 moles.
Ya tengo los dos números de moles. Y lo que quiero determinar es mi volumen, dado que ya tengo mi volumen 1. Y hago la relación, dado que estos valores van a permanecer constantes. Igualo 1 con 2. Igualando 1 y 2 voy a tener volumen 1 sobre el número de moles 1 es igual al volumen 2 sobre el número de moles 2. Despejo el volumen 2. Entonces este número de moles que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y lo que me va a quedar es que el volumen 2 va a ser igual al volumen 1 por el número de moles 2 sobre el número de moles 1. El volumen 2 va a ser 500 centímetros cúbicos por el número de moles 2, que serían 6 moles, sobre el número de moles 1, que sería 2 moles. Y me va a dar que el volumen absoluto 2 es de 1500 centímetros cúbicos. Me dicen si les sale ese valor. Sí, Sole. ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna duda? Teo, disculpa, tengo una pequeña duda. Sí. 435 del que pasamos hace rato. En la parte donde sacaste, donde aplicamos la primera ley de la termodinámica, quedó solamente calor igual a variación de energía interna, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ya, ahí, y después de eso le pusiste calor igual a masa por variación de energía interna. ¿De dónde salió la masa? Ya. Porque me pide en kilojoules. Y si yo quiero en kilojoules, tengo que multiplicarle por la masa. Porque lo que me está Ah, dando aquí de datos son unidades específicas. Kilojoules sobre kilogramo. Necesito saber la ya. masa para poder eliminar y me quede en kilojoules. Y con esta ecuación, Entonces, la masa. se puede multiplicar, o digo, se debe multiplicar por la masa siempre cuando se pide en kilojoules. Correcto. Ah, ya voy a anotar eso. Gracias. Ah, otra duda era un ratito, a ver. Eh, ya abajito donde está el volumen específico 2 en ese mismo ejercicio, el volumen específico 2 entramos a tabla con el volumen específico 2. ¿Por qué, por qué justamente con el volumen específico 2? Entré con la temperatura, con 150. Entré con 150 y busqué el volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de vapor saturado. Ah, yeah. Y comparé, ¿verdad? Yeah. Ah, Y ¿verdad? Porque el volumen específico 2 es igual al 1. Y el 1 ya correcto. lo tenemos. Ah, ya. Está bien, ya lo tenemos. Gracias, Teo. De nada. Bien. ¿Otra pregunta sobre esto? ¿Ninguna? ¿No hay ninguna duda? ¿Seguro? Bien. Y esta es otra, ¿no? Un gas ocupa un volumen de 2 litros en condiciones normales. ¿Qué volumen ocupará la misma masa del gas a 2 atmósferas y 50 grados centígrados? Entonces me da de dato un volumen de 2 litros, una presión 1 de 1 atmósfera, la temperatura 1 de 273 grados Kelvin, me da la presión 2 de 2 atmósferas y la temperatura 2 de 50 grados centígrados. ¿Qué hago? Aplico la ley de la combinación de los gases. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Y despejo el volumen 2, dado que ya tengo todo lo demás son datos. Temperatura 2 que está aquí dividiendo pasa a multiplicar y esta presión 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y lo que me queda es que el volumen 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1 por la presión 2. Mi presión 1, una atmósfera, por mi volumen 1, 2 litros, mi temperatura 2, 323 grados Kelvin, que son los 50 grados centígrados transformados a grados Kelvin, sobre 273, que es la temperatura 1, grados Kelvin, por la presión 2, que es 2 atmósferas. Y me va a dar que el volumen 2 es de 1,18 litros. ¿Me dice si le sale ese valor?
¿Le sale? Sale, Teo. Dale, Teo, sale. Perfecto. Y esta es otra, ¿no? Me dice, un recipiente cerrado de 2 litros contiene oxígeno a 200 grados centígrados y 2 atmósferas. Calcular los gramos de oxígeno contenidos en el recipiente, las moléculas del oxígeno presentes en el recipiente. Dado que el oxígeno su conta de 16, ¿no? Hago lo siguiente. Los datos que me da son un volumen de 2 litros, la temperatura 1 de 200 grados centígrados, la presión de 1 atmósfera, mi masa 1 es lo que me pide, la masa molar del oxígeno es de 32 gramos sobre mol, si es que no me acuerdo, está aquí también en la tabla. Te agarran la primera parte de la tabla justamente al inicio. Y aquí van a encontrar para todas las sustancias. Sustancias, su fórmula, la masa molar y el R específico para cada gas. En este caso es el nitrógeno. Vamos a ver dónde está el nitrógeno. Nitrógeno. Su masa molar es 28,013. En este caso es el oxígeno. Voy a buscar el oxígeno, que lo tengo acá. Su masa molar 31,999, que aproximadamente es 32. Ahí lo tengo, gramos sobre mol. Y de aquí determino lo siguiente. Me fijo, el volumen 2, el volumen 1 es dato, mi temperatura 1 es dato, mi presión 1 es dato. ¿Qué hago entonces para poder determinar? Aplico la ecuación general de los gases. Presión por volumen es igual al número de moles por el R universal por la temperatura. Cuando hablo del R universal, es un valor constante para todos los gases. Entonces despejo mi número de moles. Esto que está aquí multiplicando pasa a dividir. Mi número de moles va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre el R universal por la temperatura 1. Entonces mi número de moles va a ser igual a 2 atmósferas por 2 litros sobre 0,082 atmósferas por litro sobre mol por grados Kelvin por la temperatura que equivaldría 200 grados centígrados a grados Kelvin, 473. Kelvin con Kelvin se van, aquí es grados Kelvin, por si acaso. Y me va a ir grados Kelvin con grados Kelvin se van, atmósfera con atmósfera se van, litros con litros se van, y me queda en mol. Y mi número de moles que voy a tener es de 0,103 moles. Me dice si le sale ese valor. Sí, sale eso. Perfecto. Y una vez que tengo esto, lo que voy a aplicar es lo siguiente. Determino la masa. Entonces, yo sé que el número de moles es masa sobre la masa molar. Ya tengo la masa molar. Entonces, y tengo el número de moles. Encuentro la masa. Va a ser 0,103 moles por 32 gramos sobre mol. Mol con mol se van. Y la masa va a ser de 3,296 gramos. Me dicen si le sale ese valor. Ya. Y una vez que yo tengo eso, yo sé que un mol de oxígeno equivale a 6,23 por 10 al exponente 23 moléculas de oxígeno. ¿Cuántas moléculas va a haber en 0,103 moles de oxígeno? Aplico regla de 3 simple. Mol de oxígeno se van. Y me quedan moléculas de oxígeno. 0, multiplican, ¿no? 0,103 moles de oxígeno por 6,23 por 10 al exponente 23 moléculas de oxígeno sobre un mol de oxígeno. Mol de oxígeno con mol de oxígeno se van y me queda 6,20 por 10 al exponente 22 moléculas de oxígeno. Me dicen si les sale ese valor.
Sí, me salió eso. Sí, Perfecto. sale eso. Perfecto. Y en este otro, similar, un mol de gas ocupa 25 litros, cuya densidad es de 1,25 gramos sobre el litro. A una temperatura y presión determinada, calcular la densidad del gas en condiciones normales. Entonces me indica lo siguiente. Mi volumen 1 es 25 litros, mi densidad 1 es 1,25 gramos sobre el litro y me pide la densidad 2, que es la que tengo que determinar. Ahora sí. Anda. Ya, ahora sí. En este caso, necesita determinar mi densidad final. Yo recuerdo que densidad es masa sobre volumen y despejo la masa 1, que va a ser la densidad 1 por el volumen absoluto 1. Entonces mi masa 1 va a ser la densidad 1, 1,25 gramos sobre el litro por 25 litros. Litros con litros se van y me queda en gramos. Mi masa 1 va a ser de 31,25 gramos. Me dice si le sale ese valor. Sí, Teo, sale ese. Entonces yo sé que como el sistema es cerrado, la masa 1 es igual a la masa 2. Entonces yo sé que un mol equivale a 22,4 litros, mayormente en condiciones normales. Ya voy a tener mi volumen 2. Entonces mi densidad 2 va a ser la masa 2, que es la misma masa, sobre las condiciones normales para un mol es 22,4 litros. Reemplazo 31,25 gramos, que es la masa, sobre el volumen en condiciones normales 22,4 litros. Y me va a dar la densidad 2 de 1,4 gramos sobre litro. Me dice si le sale ese valor. Sí, sale ese valor. Entonces, aplican la ecuación general de los gases, presión por volumen, número de moles por aire universal por la temperatura. Despejan el volumen, que es el número de moles por el aire universal por la temperatura sobre la presión. Y tengo el número de moles, ¿no? En mol por el aire universal 0,082 atmósfera por litro sobre mol grado Kelvin, por la temperatura en condiciones normales 273 grados Kelvin, que es la temperatura ambiente, sobre un ATM, que es a las condiciones normales, ¿no? A una presión atmosférica. Y me va a dar el volumen 2, que va a ser igual a 22,386 litros, que aproximadamente es lo mismo que tengo acá, 22,4 litros. ¿Se entendió? ¿Se entendió, Teo? Sí, se Sí, entendió. se entendió. Bien.